Bueno, mi nombre es Laura Duque, hago parte del título estudiantil de la SBE de la Universidad Nacional. Somos un grupo estudiantil que nació a mediados del 2018 con el objetivo de fortalecer la formación integral de los estudiantes, tanto en el ámbito social como académico, mediante actividades de responsabilidad social, conferencias, cursos y talleres, creados para apoyar y orientar a los de ingeniería biológica. También dar a conocer la carrera a nivel nacional, y también como ofrecer oportunidades para conocer como el campo de acción, industrias, entre otros. Entonces, el día de hoy nos encontramos en la segunda charla de Conéctate con la IBUN. Con nosotros se encuentra la egresada Carolina Maya González. Ella es investigadora, tiene un gran interés por las enfermedades raras, tecnologías moleculares, cultivos celulares y bacterianos, análisis de datos a nivel biomédico, entre otros. Ella es egresada del programa de Ingeniería Biológica de la Universidad Nacional, máster en Medicina Innovadora de la Universidad de Uppsala y máster en Medicina Molecular de la Universidad de Groningen. El día de hoy nos contará un poco en cuanto a su experiencia y cuáles han sido sus pasos después de graduarse. En esta charla de Medellín a Suecia, un viaje de ingeniería biológica a medicina. En este momento, les recuerdo que si van teniendo dudas, las escriban en el chat para que sean respondidas al final. Gracias. Entonces, hola, Carolina. Buenos días, Laura, ¿ahí me escuchan? Bueno, voy a empezar entonces a compartir las slides, las diapositivas un segundo. Bueno, buenos días a todos y gracias por venir a la charla. Yo me llamo Carolina Maya y en este momento estoy en Groningen, en Gothenburg, en Suecia. Y pues les voy a contar un poquito acerca de lo que yo hice después de graduarme de Ingeniería Biológica, como ya Laura nos introdujo, y lo voy a hacer a forma de libro. Y pues mi charla se titula De Medellín a Suecia, un viaje de bioingeniería a medicina. Y pues como lo hice a forma de libro, voy a empezar con una dedicatoria, y la dedicatoria es a mi papá. Y lo que quiero decirle es que todavía sueño que no se ha perdido el desenlace porque no pudo ver lo que yo hice después de graduarme. Y pues bueno, con esto voy a empezar a contarles una historia que comenzó en la Universidad Nacional en Colombia, donde estudié bioingeniería. También una parte está en Alemania, en una universidad que se llama la Technische Universität München, que debería estar en verde en realidad, es esta de acá. Después siguió en Uppsala, en Suecia, y finalizó en Holanda. Y pues en este momento nuevamente me encuentro en Suecia, en una universidad en Estocolmo. Pero bueno, voy a comenzar más en el inicio, que fue lo que hice antes de estudiar ingeniería biológica. Y pues me parece importante porque yo decidí estudiar ingeniería biológica porque desde muy chiquita quería hacer algo relacionado con genética. Entonces empecé, pues, no sé si ustedes pueden ver el cursor, pero en la foto de la derecha empecé participando en la Feria de la Ciencia y la Innovación cuando estaba en 11 en la Universidad de Antioquia, y pues realmente las opciones que tenía en ese momento era o ingeniería biológica o ingeniería biomédica. Me presenté a las dos y decidí estudiar ingeniería biológica porque podía irme más por el área. Cosas importantes que tengo para decir es que una de las cosas que más me abrió las puertas a poder hacer lo que hago en este momento fue las pruebas de saber de 11, porque pues cuando estaba en ese momento me gané como el mejor puesto en Antioquia, y gracias a eso me dieron una beca con la que pude ir a Alemania, y creo que pues fue una de las cosas que más me abrió las puertas. También estudiar en la Universidad Nacional me abrió muchas puertas porque en la universidad desde que uno empieza puede estar en un grupo de investigación, y eso no es lo mismo acá en Europa. Entonces cuando uno tiene en la hoja de vida que ha estado
investigando, digamos, durante 4 o 5 años para muchos, es mucho más de lo que un estudiante europeo tiene. En mi caso, yo pues cuando empecé la carrera en ingeniería biológica, desde el primer semestre pues estuve en el grupo del profesor Sergio Orduz. Él trabaja con péptidos antimicrobianos y pues desde el principio obviamente empecé aprendiendo cómo autoclavar o aprendiendo, sí, lo básico como cultivo celular o cultivo bacteriano. Y después decidí irme a hacer un semestre de biología en Alemania. Pues lo que yo creí que eso significaba para mi carrera era un avance gigantesco en cuanto a las técnicas que utilizaba, pero en realidad más que eso aprendí muchas cosas que se necesitan como profesional que no tienen nada que ver con biología. Aprendí que la cultura es muy diferente, que la forma en la que se trabaja en Europa es muy diferente a la forma que se trabaja en Colombia. Me parece que es más difícil la educación en Colombia de lo que es acá. En general aprendí mucho de cómo estar con otras personas de otras culturas y creo que es algo que de pronto nos hace falta un poquito en Colombia. Entender pues, que se necesita inglés para poder dar a conocer a otros, digamos, ciencia, que se necesita abrirse un poco a que otras personas también vengan a la universidad en Colombia, en general. Bueno, después de hacer este intercambio en biología, me interesó tanto estudiar en Alemania que decidí volver, esta vez solamente a estudiar alemán. Y pues aprendí más que todo, como dije antes, acerca de la cultura. Me parece que una de las mejores opciones o de las mejores cosas de irse a estudiar en el exterior es conocer acerca de un montón de culturas. Y lo sigo repitiendo porque me parece que no solamente abre puertas en cuanto pues a que uno crece como persona, sino también a nivel profesional, muchísimo. O sea, ser abierto en cuanto a cultura significa entender más cuando te hacen una pregunta en una entrevista, entender más cómo tratar a personas que son supremamente diferentes. Entonces, pues si hay la oportunidad en algún momento, me parece algo muy importante de aprender. De pronto acá quiero hacer como el énfasis que la Universidad Nacional tiene convenio con la TUM y con el DAAD. Entonces, en este caso, pues las 2 becas que conseguí, la primera para irme a Alemania y la segunda para hacer este curso de Alemania y Cultura, fueron a través de la Universidad Nacional y las 2 fueron becadas. Luego de eso, pues volví a la Universidad Nacional a hacer la tesis de Ingeniería Biológica. En este caso, mi tesis fue con el profesor Neil Adril Vázquez. Él es en este momento el director de la Escuela de Biotecnología en la universidad. Y pues él tiene como 2 áreas de investigación. Un área de investigación que es como tal biología molecular, que era el área en la que yo estaba, y otra área de investigación que es más en embriología. Mi tesis la hice con la profesora María del Socorro Yepes. Ella estaba haciendo su doctorado y básicamente pues el objetivo final del doctorado de la profesora era optimizar una técnica para el diagnóstico de E. coli enteropatogénica pues que estaba causando problemas, digamos, de contaminación en cárnicos que estaban a su vez pues causando que los niños, o bueno, las personas que consumían la carne contaminada acabaran, digamos, con diálisis o con otros problemas. Pero pues en cuanto a mi tesis fue como una parte pequeña de ese proyecto y consistió en optimizar o ayudar a optimizar el protocolo que la profesora estaba utilizando que se llama PCR en tiempo real. Y pues ya que estamos, creo que muchos de acá son de ingeniería biológica, pues solo como recordar y en general lo que hace esa técnica es que tenemos unos fluoróforos que se van a unir al DNA cuando lo estamos amplificando, entonces en tiempo real uno puede saber si la bacteria está o no, o bueno, en general cualquier cosa que se esté identificando, diagnosticando si está o no y cuál cantidad estaba en la muestra. Básicamente pues en eso consistió mi tesis del pregrado y después de eso me gradué como
con grado de honor de la Universidad Nacional y me presenté al máster de investigación médica. El máster en inglés se llama International Master in Innovative Medicine y es un Erasmus Mundus entre 3 universidades. Una universidad en Alemania, que es la Universidad de Heidelberg, que es más orientada a medicina. Luego está la Universidad de Groningen en Holanda y en Suecia está la Universidad de Uppsala. Pues una cosa muy interesante de este máster es que, como ven acá, hay personas de todas partes del mundo. Es más, estoy muy orgullosa de decir que solamente 2 países tenían 2 representantes y eran Bosnia y Colombia. Y de Colombia las 2 personas que entraron al máster eran de ingeniería biológica. Pues este es mi perfil dentro de la maestría. Yo decidí iniciarla en Uppsala, que es en Suecia, lo siento, y la otra persona de ingeniería biológica decidió iniciarla en Holanda. Y pues si hay algo que yo quiero dejar, pues si hay un mensaje de esta charla, quiero que sea que los Erasmus Mundus existen, que son unas becas de la Unión Europea que cubren toda la duración de una maestría. También creo que hay para, digamos, especializaciones o cursos más cortos, pero pues especialmente en este caso sería de interés después de estudiar ingeniería biológica. Hay varios Erasmus Mundos que están muy asociados pues sí, al estudio de sea ingeniería como tal, en biología o en química o medicina. Los Erasmus Mundos cubren lo que se necesita pagar en la universidad, cubren los viajes de Colombia o de cualquier parte a los países europeos y normalmente incluyen 2 o 3 países europeos en los que te pagan la estadía durante los 2 años. Pues de forma específica voy a hablar acerca de 2 porque me parece muy importante que las personas conozcan las opciones. Uno de ellos es en el que yo me presenté, que es el máster de medicina innovativa, que normalmente se orienta más que todo a medicina, pero también es medicina en la que se puede aplicar ingeniería. Por ejemplo, biomateriales, por ejemplo, transmisión de, digamos, una droga a través de la barrera, pues digamos, para enviarla, digamos, al cerebro. Y el otra área o la otra maestría que es muy afín después de estudiar ingeniería biológica es entre una universidad en Francia y una universidad en Estonia. La carrera es una mezcla entre ingeniería biológica e ingeniería química y sé que al menos una persona de ingeniería biológica ya empezó en esta maestría y también dice que está muy enfocada más que todo a bioprocesos. Entonces están como, digamos, las 2 áreas de ingeniería biológica representadas. Por un lado, quizá no tanto, digamos, alimentos, pero por un lado está bioprocesos, que hay una maestría, como les dije, entre Francia y Estonia, y está también una que es más como a biomedicina, y que, como les dije, también se puede aplicar mucho la parte de ingeniería. Ya de forma más específica, pues como les dije, mi primer año fue en Suecia. En Suecia la carrera que yo estaba siguiendo se llama Medical Research y básicamente estudiamos enfermedades genéticas y cáncer. Dentro de ese año, la tesis que realicé se tituló en inglés CRISPR Editing on iPS Cells as a Model for Neurodevelopmental Disorders, que en español traduce que inducíamos células de la piel para hacer células madres pluripotenciales y después las editábamos en genes de interés que ya estaban asociados con enfermedades de desarrollo neuronal. De este primer estudio lo que queríamos hacer era líneas celulares que pudieran ser utilizadas como un recurso de laboratorio y una de estas ya fue publicada en el año pasado y pues otra va a ser publicada este año. Entonces básicamente lo que hacíamos era
tomar células de un donante y inducir a que se convirtieran en células madre. Entonces, pues era una biopsia de la piel y luego las crecíamos como fibroblastos, las desdiferenciábamos a células madres. Cuando teníamos células madres, utilizábamos las CRISPR, que es pues una técnica que acaba de ganarse el Nobel, por cierto, y editábamos genes que eran importantes para que habían sido asociados a enfermedades de desarrollo neuronal, y después comparábamos las células que se habían editado o que no tenían, digamos, este gen funcional con las del paciente directamente después de convertirlas en neuronas. Y eso nos permitía más o menos identificar qué era lo que estaba pasando en el paciente, que estaba haciendo que cuando este gen no estaba funcionando tuvieran problemas, digamos, de cognitivos o de desarrollo intelectual, entre otros. Después del primer año me gradué del máster en Suecia y comencé el siguiente máster, que es en Holanda. Mi segundo máster, el título que obteníamos era en Innovative Medicine y fue más que todo dedicado a investigación. En esta segunda tesis que hice entre dos laboratorios, uno en Suecia y otro en Holanda, lo que estaba haciendo era medir la corriente entre diferentes neuronas. La técnica se llama patch clamping y lo que utiliza se llama electrofisiología. Y básicamente lo que se hace es que, como se ve aquí no sé si ustedes alcanzan a ver mi cursor, pero en la foto de la mitad, lo que uno hace es introducirle a la célula una corriente y la célula reacciona, y midiendo la reacción se puede saber qué tan bien está conectándose la célula, digamos, con la célula siguiente. Eso se llama un potencial de acción. Las células que ven a mano izquierda son neuroblastoma, que eran las células que estábamos usando en el estudio. De forma general, lo que estábamos haciendo es que antes de que yo llegara al laboratorio, ellos habían visto que pacientes con epilepsia y cognitive delay, o pues desarrollo cognitivo atrasado, tenían variantes en un gen que se llama neurochondrin. Entonces ellos, con la técnica que yo les dije anteriormente, habían generado unas células que no tenían este gen neurochondrin expresado, entonces eran knockout para el gen neurochondrin. Y lo que yo hice dentro del estudio fue estudiar la electrofisiología y algunas características moleculares de esa célula, de las células que no tenían neurochondrin, y compararlas con las que sí lo tenían. Y básicamente encontramos que los potenciales de acción, que es la corriente que se pasa entre las neuronas, era diferente y era más hiperactiva, digamos, las neuronas que tenían neurochondrin o que no tenían neurochondrin. Entonces, ese básicamente es el link que puede haber de por qué los pacientes están teniendo epilepsia. Después de eso, pues me gradué también de Holanda en medicina innovativa, pues, y en este momento el paper que salió de la segunda tesis está como manuscrito, lo vamos a enviar ojalá la próxima semana. Pues en este caso la graduación fue más chiquita por obvias razones. Esta es la otra persona que viene también de Sudamérica en la maestría, de Venezuela. Y pues después de acabar la segunda tesis en Holanda, volví a Suecia a trabajar en un departamento que se llama Sällsynta Diagnoser, que es diagnóstico de enfermedades raras. En este caso ya no estoy trabajando pues en el momento en la Universidad de Uppsala, sino que comencé a trabajar en el Instituto Karolinska, que es, digamos, la universidad más grande de medicina creo que en Europa, no estoy completamente segura. Y en este caso estoy trabajando en un paso anterior a lo que estaba haciendo, que era el estudio funcional de genes. En este caso estoy trabajando en diagnóstico de cáncer o de predisposición a cáncer infantil. El proyecto se llama Childhood Cancer Predisposition, o CHICAP, que es predisposición a cáncer infantil en español. Y inicialmente comencé a trabajar como
como asistente de investigación durante 3 meses, pero lo quise poner como una historia que recién comienza porque apenas ahora en noviembre voy a empezar con un doctorado en esa área, estudiando las causas genéticas de predisposición a cáncer infantil. El proyecto en este caso es más del lado hospitalario y la idea es ver si después de hacer un estudio piloto en 6 ciudades de Suecia se puede iniciar un proyecto en el que cada niño que llegue a Suecia con cáncer se le haga un estudio genético inicialmente para saber si hay una predisposición a cáncer, para poder hacer el manejo del tratamiento de acuerdo a esa predisposición al cáncer en lugar de hacer un tratamiento a ciegas inicialmente. Pues dentro de este proyecto están participando el Fondo de Cáncer Infantil de Suecia, la universidad, perdón, el Hospital Universitario de Karolinska, la Universidad de Karolinska y Genomic Medicine Sweden, que es un proyecto para tratar de hacer o de lograr que en Suecia haya medicina personalizada, que es una medicina más que va más hacia cada persona dependiendo de su genoma, digámoslo así. Y pues en resumen, el área en la que yo he estado trabajando después de graduarme de ingeniería genética, de ingeniería biológica en genética, comienza con un diagnóstico genético. En mi caso ha sido con enfermedades neurodegenerativas o de desarrollo neuronal o de cáncer o de predisposición a cáncer. Después se hace un estudio del gen para ver si realmente esa mutación que se encontró sí estaba causando la enfermedad y lo que se espera es que esto nos pueda ayudar a desarrollar un nuevo tratamiento en caso de que no haya tratamiento para la enfermedad o hacer un tratamiento más enfocado dependiendo del diagnóstico génico previo. Y como en general me gusta todo el área, comencé en mis dos maestrías a hacer la parte del estudio funcional y ahora en el doctorado me he vuelto un poco más a la parte de diagnóstico genético y vamos a estar también involucrados en la parte clínica, que es el tratamiento. Pues un poco detrás de cámaras, no toda ha sido estudiar. Me parece que una de las partes más importantes o de las oportunidades más grandes que he tenido con hacer maestría en 2 países diferentes ha sido lo que he conocido, lo que he vivido. Una de las cosas más importantes se convirtió en conocer suecos porque no es tan fácil y la mayoría de suecos que he conocido ha sido en el circo. También aprendí a hacer hula hoop, que es la figura de la izquierda, a hacer telas, que es la figura de la derecha, y hacer acrobacias en pareja, que es la figura de la mitad. Y pues como corolario, quiero decir que estudiar en el exterior o hacer una maestría en 2 países ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Aprendí a apreciar el clima de Suecia, aprendí a conocer muchísimas culturas y a ser parte de un programa en el que habían personas de más o menos 30 nacionalidades. También hubo muchos problemas con la visa, hacía mucho frío, me ha tocado buscar casa y me tocó aprender 2 idiomas, pero yo creo que ha valido totalmente la pena y que pues presentarse a estos programas, a veces toca presentarse como a 10 programas, pero el esfuerzo vale la pena. Pues he aprendido mucho, no solamente en ingeniería biológica, sí, eso puedo decirlo. Y ya, ahora quiero agradecerle a la IBUM por invitarme a hacer esta charla y pues si tienen alguna pregunta que pueda responder, con mucho gusto. Hola, buenos días. Hola. Hola Carolina, buenos días. De verdad, mil gracias por compartir toda tu historia. Me motiva mucho porque es el área a la cual me quiero dedicar también. Mi pregunta es en base a
Bueno, tengo varias preguntas, pero para iniciar, ¿cómo realizaste como los trámites y todo eso en la universidad para acceder a esos programas? A los dos programas de Alemania que accedí a través de la universidad, pues lo primero fue contactarme directamente con la universidad en Bogotá. Yo no sé si todavía sea lo mismo, pero cuando yo estaba estudiando ingeniería biológica, la parte de relaciones exteriores era centralizada en Bogotá. Entonces, pues llamé a Bogotá, miré, pues les pregunté con qué universidades había convenio. Obviamente, pues en mi caso, como ya sabía alemán, entonces solo estaba interesada en las universidades de Alemania. Ellos me dijeron en qué universidades tenía convenio y de las universidades que tenían convenio también me dijeron con cuáles había ayudas. Las ayudas en Alemania vienen del DAAD. Entonces, básicamente, pues me presenté a la universidad con ayuda de Relaciones Exteriores de Bogotá y ya después de eso, creo que a las tres mejores, pues los tres mejores promedios que se presentaron fue a esos a los que les dieron la, bueno, digamos, la beca. Y sí. Ah, listo, muchísimas gracias. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. En cuanto a la investigación que tú mencionabas de las enfermedades neurodegenerativas, ¿se ha investigado sobre el trastorno bipolar o conoces algún, de pronto, documento de investigación que puedas referir? Pues yo estaba estudiando más como enfermedades monogénicas, pues mendelianas. Entonces no estoy muy al tanto de estudios de enfermedades bipolares, pero sé que hay un grupo muy grande que trabaja en enfermedades psiquiátricas en Estocolmo. Si me escribes tu contacto, te puedo mandar el link del grupo. Yo creo que ellos trabajan, no sé si especialmente con bipolares, pero sí trabajan con depresión maníaca, maniac depression. Entonces, quizá. Sí, claro que sí. Te lo escribo acá al chat. Sí, me lo puedes escribir al chat. Vale, mil gracias. Dale. Hay también una pregunta en el chat, la voy a leer. Dice, muy linda presentación Carolina y toda tu experiencia. ¿Cuánto duran los máster en Europa? ¿Y cuáles son las mayores diferencias entre la forma de trabajar o investigar en Colombia y Europa? Es muy diferente. Es de Viviana López. Bueno, empezando con los máster en Europa duran 2 años, pero hay algunas, digamos, algunas cosas especiales. En el caso de los Erasmus Mundus, se pueden tener 2 máster en 2 años porque se puede hacer una doble titulación. Entonces se hacen los primeros 60 créditos en, en el primer máster por 1 año en un país y después se hacen 60 créditos en el otro país y se obtiene un doble máster. Pero en general, pues el máster en Europa es de 2 años. En cuanto a las mayores diferencias, pues no sé bien cómo decir de toda Europa, pero puedo decir que en los 2 países en los que yo trabajé, la mayor diferencia fue que acá pues todo es más rápido, todo es más fácil y no hay un problema, digamos, con la parte económica. No sé, por ejemplo, si alguno ha trabajado con PCR, sabe que diseñar un primer y pedirlo en Colombia, pues puede durar, no sé, a veces hasta 1 mes o algo así. Acá yo diseñaba un primer en la mañana, lo mandaba a pedir durante el día y me llegaba al otro día. O, por ejemplo, mandaba a secuenciar una muestra y el límite para que llegara a la secuencia eran 24 horas. Pues también, por ejemplo, el cultivo de células iPS cells, que son células madres inducidas, es muy costoso y creo que una de las mejores libertades, digamos, de trabajar en Europa es que eso no es un problema.
En cuanto a trabajar, me parece que acá es más corto, pues acá son 38 horas de trabajo semanales y se respeta. Mientras que creo que en Colombia se estudia y se trabaja más de lo que se trabaja acá. Bueno, María Fernanda Aguirre Arias te pregunta, pues, mire, Carolina, muchas gracias por la charla. Yo te quería preguntar cómo manejaste como los estudios de investigación a los que querías hacer en un futuro, con la parte básica de la carrera, que es como tantos procesos químicos, tantos procesos que uno muchas veces se puede sentir perdido. O bueno, ese es mi caso. ¿Cómo manejaste esto o cómo encontraste relacionar estas partes? Bueno, yo no sé, tengo que aceptar que yo me salí un poquito de lo que era la ingeniería biológica en ese respecto. Yo no he trabajado con procesos químicos en mucho tiempo, pero creo que igual en muchas áreas de la investigación que yo estaba haciendo se veía mucho lo que había aprendido en ingeniería. Por ejemplo, patch clamping, que es como lo que mide la corriente entre las neuronas, necesita un montón de física, de derivadas, bueno, de matemática en general. Y pues digamos que en ese caso se veía como el coupling entre lo que había visto en la carrera y lo que estaba haciendo en ese momento. Pero pues de manera general yo creo que desde que yo estaba en la carrera dije, bueno, si me quiero dedicar como a la parte más de biología molecular, entonces pues toda mi área de libre elección va a ser como enfocada en ese aspecto. Y creo que los procesos químicos que hay que ver y etcétera, pues son necesarios porque es lo que uno necesita aprender para ser ingeniero biológico como tal y pues se van a aplicar en algunos aspectos que uno haga en el futuro, pero obviamente no todas las materias se aplican, creo. Listo. Daniela Oros Comesa te dice, hola Carolina, muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta. ¿Qué grupos de investigación de la universidad recomiendas para empezar? Eso está muy difícil. Pues no, yo recomiendo muchísimo, muchísimo de todo corazón el grupo con el que yo acabé. Pero pues el grupo con el que, digamos, yo hice la tesis, que fue el grupo del profesor Neil Vázquez. Pero me es difícil responder porque de verdad que yo solo trabajé con los dos grupos que dije durante la presentación. Entonces, si bien yo sé que, por ejemplo, el profesor Pablo es muy bueno en cuanto a bioinformática y sé que él tiene un grupo muy bueno en esa área y pues como muchos han visto, entonces hay unos profesores que van más como la virología, etcétera. Yo creo que es más de pues ver en qué área está uno interesado realmente e ir a hablar con el profesor a ver si tiene proyectos en esa área. Pero pues si a mí me preguntan, yo diría ciegamente con el profesor Neil Vázquez, pero solo porque fue muy buen director, digamos, para mí. Pero no sé de forma específica de otros profesores. Gracias. Violeta Londoño Vélez. Olicar, te pregunto, ¿tienes el nombre exacto de la beca Erasmus que mencionas? Que es más de bioprocesos, la de Francia y Estonia. Gracias. Tienes el micrófono apagado. Ay, lo siento. Decía que no la tengo acá porque no soy, pues no la he mirado yo, pero si me das 5 minutos podría encontrarla. Si quiere, pues podemos hacer otra pregunta y yo ya la digo ahorita. Listo. Manuela Martínez Castro dice, ¿qué consideras que es lo más importante para obtener la beca Erasmus? Bueno, lo primero es tener muy claro lo que uno quiere. Pues ellos quieren una persona que esté motivada a hacer realmente lo que el programa está enfocado a hacer. Por ejemplo, si yo me voy a meter al programa de medicina innovativa, ellos quieren una persona que quiera innovar en medicina. Entonces es como tener muy claro qué es lo que el programa está pidiendo. Yo diría que antes de empezar a escribir cualquier documento, motivación o lo que sea, es meterse, ver el proyecto que ofrece, perdón, ver el programa que ofrece, leer bien, o sea, si los objetivos del programa son A, B y C, entonces yo escribo mis documentos de acuerdo con A, B y C y yo estoy segura de que lo que yo quiero hacer con mi vida es A, B y C.
porque creo que eso es en lo que más se fijan. Es más, en, en, la, en, la, en el digamos, en las áreas de enfoque que las personas tenían en la maestría eran súper diferentes. Había dentistas, médicos, ingenieros biológicos, de bioprocesos, medicina, bueno, etcétera. Pero lo que sí es que cada uno de ellos quería investigar en un área de innovación médica. Entonces creo que lo más importante es tener bien claro que el programa está ofreciendo algo y que si uno quiere meterse en el programa tiene que hacer su papeleo de acuerdo a lo que el programa tiene como objetivo. Ya de forma más específica, la carta de motivación es muy importante. Bueno, y ya como para responder la otra pregunta anterior, se llama BioSEB, European Master in Biological and Chemical Engineering for Sustainable Development. Ese es el programa de Francia y Estonia. No sé si tengan más preguntas. Bueno, ¿qué idiomas recomiendas manejar para obtener esas becas? Inglés y alemán. Depende del país. Bueno, no. Empecemos. Inglés es realmente importante para cualquier beca en el exterior. Incluso las que son en España, pues si uno se va a meter a un máster de los que son becados, normalmente son personas de todas partes del mundo, entonces normalmente el idioma en el que se enseña es en inglés. Y ya después otros idiomas son, digamos, adicionales y son más que todo para estar bien en el país en el que uno está viviendo. Por ejemplo, si se va a Francia, en Francia no es normal que las personas hablen inglés. Entonces, si usted va a Francia, pues la recomendación es aprender francés. Lo mismo Alemania, alemán. En mi caso, por ejemplo, estoy aprendiendo sueco y no es porque sea el idioma más usual, sino porque depende muchísimo del país donde uno esté haciendo digamos, el máster. Entonces, quizá mirar qué máster es al que uno se quiere presentar y empezar a aprender como un poquito de ese idioma. Bueno, Roxana pregunta, ¿qué técnicas de estudio aplicas? Pues en este punto es más que todo leer papers. Y yo diría que es una de las cosas que empezaría a hacer también para aplicar a la maestría. No sé cómo sea para las otras Erasmus, pero para el Erasmus al que yo me presenté, una de las pruebas o de los tests que hacían era leer un paper y después presentarlo. Y creo que una buena técnica de estudio es leer un paper, ver si entendí qué era lo que el autor quería hacer, qué le faltó hacer el autor y también cuáles eran digamos, los principales problemas o vacíos que tenía el paper. Eso obviamente es súper específico, así se quieren dedicar a investigación, si se quieren dedicar más a industria sería algo diferente. Listo, gracias. Lina María Peñara Tarazona pregunta, tú nombraste la Universidad de Heidelberg. ¿Sabes qué enfoque tiene más que todo esta universidad? Sí, la Universidad de Heidelberg es más que todo centrada en medicina. Entonces ahí está más que todo el lado, sí, el lado médico. Digamos, en Uppsala era más biología molecular y en Holanda era más que todo farmacología y genética, tanto farmacología como genética. Pero en Heidelberg es más que todo a medicina como tal, entonces esa parte, digamos que aplica más que todos los que tienen de background medicina. Listo. Viviana López pregunta, cuando te sentías perdida durante tu investigación, ¿la investigación es más independiente o el profesor está muy pendiente de tus cosas? En la maestría normalmente uno no tiene como la persona que lo está ayudando, no es el profesor, es una persona que se está doctorando o un postdoc. Y creo que depende mucho del grupo. En mi caso, cuando yo estaba trabajando con CRISPR,
era el troubleshooting o pues o solucionar los problemas, era más que todo responsabilidad mía. Pero cuando estaba trabajando en patch clamping, pues yo no tenía ni idea de la parte de física, entonces era todos los días ir donde el postdoc. Yo creo que mi consejo sería, bueno, si usted se siente perdida en su investigación, cierre todo, váyase y siga el otro día. Porque, porque a veces no hay más, incluso aunque uno a veces le pregunte a 10 veces al profesor, a veces simplemente las cosas no se dan porque no se dan ese día o en ese momento. Gracias. Manuela Martínez Castro pregunta: ¿la beca Erasmus te exige devolverte a Colombia? No, la beca de Erasmus es del gobierno, pues es de Europa, entonces uno puede hacer pues digamos lo que quiera después de graduarse. Es más, ellos te dan un año para buscar trabajo en el país, entonces si uno acaba en Holanda, puede aplicar casi que a cualquier país de Europa para vivir un año buscando puesto. En Suecia se puede aplicar solamente en Suecia, pero se puede aplicar también por una visa de un año buscando trabajo. Entonces no hay que devolverse. Iván Jair pregunta: ¿me puedes recordar el nombre de la Universidad de Holanda? La Universidad de Groningen. Las siglas son RUG. Viviana López pregunta: ¿hay programas que conozcas, además del DAT, para pasantías durante el doctorado en Europa? Del doctorado. La verdad no sé que para maestría hay becas de Erasmus también, se llaman Erasmus Mundus, y yo diría que también en el doctorado, pero no estoy segura, porque el doctorado como pues lo voy a empezar apenas y lo empecé acá, entonces no sé. Elizabeth Rafa pregunta: ¿qué tal es cómo fue tu experiencia de aprendizaje allí? A mí la TUM me parece una excelente universidad. Pues tiene como pro que si es en el área de bioinformática, las clases son en inglés. Y si es en maestría, creo que doctorado, clases de maestría y doctorado también son en inglés. Digamos, pues un problema es que las que son más en genética, inmunología y biología y esa parte son en alemán. Entonces, pues en ese caso sí se necesitaba pues el idioma. Pero la universidad como tal es excelente en biología. Por ejemplo, la persona o una de las personas involucradas en la clonación de la oveja Dolly daba clase en el área de biología ya. Y ya veo que preguntó por el nivel de alemán. Para, para estudiar en alemán se necesita B1. Cuando uno se presenta desde la nacional, puede meter las materias que están en inglés, pero sabiendo que se necesita un poquito de alemán porque muchas veces las materias son mitad en alemán y mitad en inglés, pero entonces en ese caso no te piden más que B1. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pueden prender el micrófono o escribir. No sé, quizá algo que me gustaría decir y que se me olvidó es que los doctorados en muchos países de Europa son abiertos, es decir, que las convocatorias salen en cada una de las universidades. Entonces, si digamos están interesados, no sé, voy a poner un ejemplo, en estudiar en Suecia, todas las posiciones de doctorados las abren en general en las páginas de las universidades suecas. Entonces, una buena forma de encontrar es simplemente buscando una universidad en la que estén interesados y ver si las posiciones las abren. En caso de que las abren, cualquier persona se puede presentar, digamos, incluso pues desde Colombia, desde, no sé, desde donde estén.
Listo, muchas gracias a todos los que estuvieron, muchas gracias a Carolina pues por toda, pues como toda la información Hola, que nos dio hoy. Bueno, hágalo. hola, perdón Laura. Carolina, yo tengo una pregunta. ¿Recomiendas, pues como en la mayoría de los casos, estudiar primero una maestría antes de un doctorado? ¿O esa idea de salir del pregrado y de una al doctorado, qué tal es? ¿Cómo la ves? ¿Qué tan viable? Pues creo que depende, porque por ejemplo en Europa hay que hacer una maestría antes de hacer el doctorado, al menos en Suecia y en Holanda. Uno no tiene que hacer la maestría como tal, pero tiene que completar el número de créditos de maestría para poder iniciar el doctorado. Es decir, los créditos por año son 60 y se tienen que tener 60 créditos por encima digamos, del pregrado para poder aplicar a los doctorados. Entonces, en ese caso no es como ni una opción, al menos acá. Pero, pues, no sé, es mi forma de verlo. A mí me parece que es muy bueno hacer una maestría primero, porque, pues, primero, en mi caso, pues, la maestría fue paga, entonces también fue una primera forma como de ver en qué área quería hacer el doctorado, porque pues el doctorado son 4 o 5 años en los que uno va a estar todo el tiempo en el mismo área de investigación, entonces quizá no se quiera meter directamente después de un pregrado. Y por otro lado, pues fue un momento en el que pude aprender sueco, pude aprender, digamos, la base de las técnicas que iba a aplicar en el doctorado, pude ver que, por ejemplo, una de las cosas que creí que me iba a gustar muchísimo, que era patch clamping, no me gustaba, entonces no quería hacer el doctorado en esa área. Entonces, pues yo la recomiendo, pero sé que, por ejemplo, en Estados Unidos la mejor forma es hacer pregrado y de una vez doctorado. Entonces, sí, también depende como de lo que uno quiera. Dale, muchas gracias. Entonces, si no tienen más preguntas. Otra pregunta. Hola, ¿me escuchan? No, yo quería saber, en cuestiones de dificultad, ¿qué te pareció más difícil, como la carrera en sí o las maestrías? La carrera. Total. Total. Termodinámica. No, sí, a mí me parece que la educación en Colombia es mucho más difícil, o no sé, quizá porque no hice acá el pregrado, pero no, incluso cuando fui a Alemania a hacer el semestre de intercambio, me parecía que la Universidad Nacional era más difícil, porque acá pues ir a las clases es opcional, hacer los talleres es opcional y pues, por ejemplo, al final es una evaluación del 100% en la que te dan 5 horas, pero igual pues yo salía después de 2 o 3 horas, mientras que, por ejemplo, en varias parciales de cálculo, pues yo salía como a los 5 minutos porque me estaban echando, pues 5 minutos antes de que se terminara. Lo mismo acá hacen más separación entre descanso y estudiar, entonces pues llegaba el viernes y ya hasta el lunes uno no estudiaba, mientras que pues si había un proyecto en la Universidad Nacional, pues usted iba el viernes, tomaba cerveza y después estudiaba sábado, domingo y lunes o no dormía sábado, domingo y lunes para entregar el proyecto. Entonces pues sí, a mí me pareció más difícil el pregrado en la Nacional. Eso es muy motivante, muchas gracias. Pienso lo mismo, la verdad. Lo mismo digo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ok, pues ya queda como agradecerle mucho a Carolina como por todo eso que nos dijo hoy, porque es información como que siento que a todos nos sirve y también nos motiva. Y no, pues sí, muchas gracias por todos y también a los que participaron y a los que estuvieron presentes. Y ya pendiente, pues esta conferencia queda grabada,
Entonces, si mal no recuerdo, queda grabada en la biblioteca de la ASB, pues que está en la página el link está en la página de Instagram, creo. Eso, en YouTube. Listo. En el canal de que da la conferencia. Para que vayan a revisarlo. Y ya, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación también. A ti.